Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos voladores. Una nueva edición de Vuelos, sábado, 14 horas. Realmente un día de mucho sol, una tarde ya de primavera, apenas un poco fresquito, pero muy lindo. La gente en el centro de la ciudad de Buenos Aires, caminando, paseando y disfrutando de una hermosa tarde de sol. Y nosotros aquí reunidos con Ana Lluvero, Cintia Pizarro, Cristina Cuadrelli, quien les habla Carlos Leoni, en la operación técnica Marcos, como siempre, ocupándose de los nuevos micrófonos que tenemos hoy. El estudio cada sábado nos encontramos con una más lindo, ¿no? Cada vez más y más lindo el estudio y la radio en general, vamos a pedir a Marcos a ver si para la semana que viene nos trae una gorrita de Billabong a todos. Bien, el tema de hoy, la resiliencia. ¿Qué significará esta palabra tan extraña que suena difícil, pero que nos toca muy de cerca? ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá nuevamente en el programa Los Extrañé. Bueno, hoy estábamos hablando, como siempre, antes del programa, nos gusta juntarnos un ratito. Y lo que yo comentaba es que la palabra resiliencia se utiliza en teoría de los sistemas para hablar de la capacidad de los sistemas de movilizarse a partir de un estímulo externo, pero continuar siendo tales. Esto es así. Los sistemas ya no se los ve como algo fijo, como algo que necesariamente buscan a mantener el equilibrio, sino lo que se ha desarrollado últimamente es que más que el equilibrio tienden a lo que se llama homeostasis. Los sistemas están en permanente movimiento. Sin embargo, este movimiento puede desencadenar un cambio de sistema. Para que esto no suceda, la capacidad de los sistemas de tener resiliencia implica que las modificaciones que hagan a partir de estos estímulos provenientes del exterior o por la propia movilización del mismo sistema les permita volver a un otro estado, pero que ese estado nuevo no implique que dejen de ser un sistema, el mismo sistema que eran antes, pero ahora ya con las modificaciones que pudieron lograr para poder trascender, sobrevivir, pero no tanto sobrevivir, mantenerse, continuar siendo el sistema que no el que eran, sino una nueva modalidad de articulación entre sus partes que absorbe ese cambio, pero no lo lleva a convertirse en otro sistema. Mantener su esencia sería. Ahora, ¿cómo aplicamos eso al ser humano? Porque Cintia nos está hablando de que se mantiene la esencia, pero que se modifican algunos aspectos para poder sostenerse y ser igual y de todas maneras uno mismo, ¿no? ¿Sería algo así? Es algo así y fundamentalmente la capacidad de absorber. Yo creo que los seres humanos estamos expuestos a permanentes cambios. Sería ingenuo pensar que el ser humano desde que nace hasta que muere es el mismo, si ya físicamente nunca somos lo que éramos, siempre estamos en continuo cambio. El tema es cómo no quedarse prendido de estos desafíos que vivimos cotidianamente y asimilarlos, lograr transformarlos en un motivo de cambio, de creatividad, de desarrollo de nuevas posibilidades, que no me hagan dejar de ser la que soy en mi esencia, en mi interior,
pero que sí me permitan aprender y desarrollar nuevas posibilidades que quizás hasta ese momento no tenía. ¿Quiere decir que todos nosotros, cada uno en distintas circunstancias, puede tener pequeñas circunstancias o actos resilientes? Yo creería que sí. Incluso el aprendizaje de los niños a caminar, a comer, a hablar, no es un acto de resiliencia, no es incorporar en sí mismos nuevos desafíos y desarrollar una respuesta creativa que los hace dejar de ser lo que eran, para cambiar, para abrirse, para aprender. Entonces tendrá que ver con poder aceptar nuestro grado de vulnerabilidad y, a pesar de que éste exista, nosotros decidir que hay un propósito en nuestra vida y en nuestras circunstancias para que podamos transitarlas. Yo pensaba que quizás era algo así como, dentro de un medio insano, a veces, poder tener la posibilidad de tener una reacción sana, ¿no? Una conducta sana. A cómo va el ritmo de vida en la actualidad, a tanta velocidad, con tanto cambio y tanto vértigo, es muy fácil perder el equilibrio, ¿no? Como cuando uno va corriendo con un peso en la mano y de golpe, es muy fácil perder el equilibrio con la velocidad, sí, con la falta de control. Es muy fácil. Lo que le pasa a los chicos chiquititos cuando empiezan a caminar y quieren correr, lo primero que hacen es ir de cabeza al piso, ¿no? Es muy difícil a veces, frente a una situación de cambio, frente a todo lo nuevo que aparece y no deja de aparecer, mantener una situación sana y de equilibrio. Y aún quizás frente a algunas situaciones que son de cambio, pero de cambio muy abrupto, esas situaciones difíciles de dolor extremo en la vida, a veces cuánto nos cuesta resistir, pasar por la experiencia, por un lado, y por otro lado, ver si podemos lograr hacer en nosotros mismos algo positivo con eso. Yo creo que esa es quizás una de las partes más difíciles e interesantes del tema, porque todos en algún momento de la vida pasamos por la pérdida de algún ser querido o por alguna situación traumática, y muchas veces nos subimos en el dolor y en la depresión y nos cuesta mucho salir de él. Porque por ahí creemos que la mejor manera de trabajar con ese dolor o con esa bronca, ese enojo, es apropiándolos, haciendo que nosotros somos eso, cuando en realidad tenemos que poder liberarnos de eso y poder aceptar que hay que cruzarlo. Hoy estábamos diciendo que uno de los ejemplos que íbamos a abordar era el de Ana Frank, una niña adolescente con todos los intereses y las curiosidades que pertenecen a la adolescencia, y sin embargo, dadas las circunstancias de la guerra, ser sometida a estar encerrada por más de 2 años en un sótano, y sin embargo el descubrir las pequeñas cosas que podían darle luz a su vida, ¿no? Como ver un pedacito de sol por la ventana, o descubrir que su compañero ahí en el cuarto le dejaba una cartita, ¿no? Y cómo se contraponía a veces la actitud de ella con la actitud, por ejemplo, de la mamá. Carlos, ¿vos tenés ahí la frase para contarla? Sí. Esto pertenece al libro de Ana. Dice: yo no pienso en toda la miseria, sino en toda la belleza que aún persiste. Esto es una de las cosas que nos hacen tan distintas a mi mamá y a mí. Su consejo cuando uno está melancólica es: piensa en toda la miseria que hay en el mundo que a ti no te toca. Mi consejo es: sal para afuera, sal al campo, goza de la naturaleza y del sol. Trata de recapturar la felicidad en ti misma y en Dios. Piensa en toda la belleza que todavía queda alrededor tuyo y sé feliz. Esto que decíamos antes de ver dentro de las situaciones a veces dolorosas y extremas, pensemos la situación de vida para una criatura chica, 14 años, final de la Segunda Guerra Mundial, donde todo alrededor es muerte.
poder tener este pensamiento es un verdadero ejemplo de resiliencia. Frente a un medio enfermo, frente a un medio sesgado por la muerte y el horror, alguien todavía está pensando en la felicidad y en la belleza de la vida. Sí, en ese sentido yo pensaba si Ana Frank fue capaz de olvidarse y negar su situación, o si a pesar de aceptar el sufrimiento y sentirlo, transitarlo, podía optar por buscar algo que la alejara de ese sentimiento, porque muchas veces uno piensa, bueno, la mejor capacidad de enfrentar los dolores es negarlos, olvidarlos, taparlos, ponerlos bajo la alfombra. Y en realidad eso implica ignorar lo que a uno le está sucediendo, y después va a saltar como la tapa de una olla a presión. En realidad lo que yo creo es que ella era consciente en ese momento de su situación, no la ignoraba, no dejaba de sufrir por ello, pero que esa situación no la tomaba completamente. No la limitaba y no la tomaba. No sé, yo no puedo hablar por ella porque nadie puede hablar por el otro, pero la capacidad de poder ser feliz a pesar de todo implica darse cuenta que hay algo que sos vulnerable, que hay algo que te hace sufrir, poder correrte de ese lugar y poner tu atención, tus sentidos, tu intención en aquello que, por más pequeño que sea, te permite diariamente abrir los ojos y encontrar algo por lo cual vivir. Creo que si uno leyera nuevamente ese libro, encontraría esto que de lo que hablas, Cintia. No siempre relata ella con esperanza, a veces relata con cuidadosa rudeza algunas circunstancias de la convivencia, de lo que falta, de lo que no hay, de lo que sus compañeros circunstanciales no aceptan y se enojan y reclaman, de lo que no se hacen cargo, pequeñas cosas cotidianas que, bueno, todos en un mismo lugar, muy pequeño, muy encerrados, sin luz, sin comodidades, ¿no? Cuando relata que del otro matrimonio la señora siempre tiene una excusa para dejar las ollas sucias, porque el próximo día le tocaba a otro lavar y, bueno, le daba lo mismo que lavara solo los platos o las ollas de los 2 días. Qué difícil, eso me suena por algún lado, eso de no lavar los platos y esas cosas. Para no entrar en temas espinosos, vamos a escuchar un poquito de música. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Buenas tardes, queridos oyentes. Volvemos después de la canción de Estela Raval, la versión de Estela Raval, Resistiré. Y una partecita que interesante: resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Interesante la idea del junco, esta planta que tiene mucha flexibilidad ante las inclemencias, siempre flexible. Ante todo siempre está ahí, ¿no? No se quiebra nunca. Y tiene mucho esto que ver con la idea de resiliencia. Así que, Cintia, tenemos algunos mensajes. Sí, bueno, quería agradecer el saludo de Karin Ortiz desde La Paz, Bolivia, y de paso decirles a nuestros amigos de Bolivia y de distintos lugares de Argentina y de otros países, buenas tardes, gracias por estar con nosotras. Y nuevamente de San Luis, Silmar siempre nos sigue, es una asidua seguidora del programa, así que hola, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre con nosotros.
Les recuerdo, para quienes recién se conectan, que estamos en un nuevo programa de vuelos y pueden comunicarse con nosotros a través del 5254-1220, dejando un mensaje en el contestador en el 5254-2347. La página de Facebook es Vuelos CAF, CAFH, y también pueden mandarnos un mensajito sobre sus comentarios o sus opiniones sobre el tema de hoy a través de esa página. Y bueno, si quieren vernos a la vez de escucharnos, pueden hacerlo a través de www.cadenaeco.com.ar, y el dial de la radio es AM 1220. Bien, seguimos. Cristina, ¿hubo un llamado? Sí, en realidad queremos agradecerle muy especialmente a Rodolfo, de Resistencia Chaco. Nos llamó con una historia muy particular y muy especial que agradecemos que comparta con nosotros. Él ha perdido un hijo hace varios años, también perteneciente a CAF, en un accidente automovilístico. Y él dice que lo que aprendió de esta experiencia, espero respetar sus palabras adecuadamente, es que uno no tiene que reclamarle a la vida como si le hubiera quitado una posesión. Y que él recuerda las palabras de Khalil Gibran, que dice que los hijos no son una propiedad, que los hijos vienen a uno y se van de uno. Y que él entonces insiste que la resiliencia tiene mucho que ver con la actitud de desapego. Disfrutar el hoy, disfrutar el momento y agradecer tener la oportunidad aún de vivir y transitar esas experiencias. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Rodolfo. Te mandamos un abrazo enorme, enorme realmente. Muy agradecidos por tu llamado y por compartir con nosotros tu experiencia. Es muy difícil hablar de estas cosas cuando uno no las ha pasado, ¿no? La empatía es una palabra maravillosa que cierra cosas, digamos, una de las formas de vínculo entre seres humanos más nobles. Pero es extremadamente difícil a veces poder hablar de experiencias por las cuales uno no ha pasado por la profundidad y la dimensión del dolor, ¿no? Pero qué maravilla que es cuando uno escucha a seres que han utilizado aún esa experiencia para transformarse y sacar algo, no sé, algo constructivo, ¿no? Y mostrarlo a otras personas como una posibilidad. No es para que otros hagan lo mismo, es simplemente una referencia, ¿no? Es saber que hay determinadas posibilidades que se pueden considerar, al menos siempre sabiendo que la vida ofrece posibilidades. Y esto que charlamos también hace un ratito, ¿no? Frente a situaciones a veces extremas de dolor, una de las primeras preguntas que nos surge es ¿por qué, no? Como ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Como si hubiera alguna razón que explicara, o alguna forma de explicar, por ejemplo, la muerte. O sea, fuera de la situación de dolor o fuera de la situación particular, quizás entendemos que la muerte es algo hasta cotidiano, ocurre todo el tiempo, está ocurriendo todo el tiempo, así como está ocurriendo el nacimiento, siempre, y que así es el proceso de la vida. Pero qué distinto es cuando, frente a la pérdida de un ser querido, ¿qué pasa con nosotros, ¿no? Esto que decía Rodolfo, de sentir que algo muy muy grande se desprende de uno, que no va a estar más y que nuestra vida no va a ser de ninguna manera igual. Y seguro que no va a ser igual, seguro que no va a ser de ninguna forma igual, seguro que no vamos a poder comprender, por lo menos en una primera instancia, qué es lo que está pasando. A veces también el tiempo hace su labor, ¿no? Nosotros tratamos de ver qué es lo que nosotros conscientemente podemos hacer frente a estas situaciones, pero también a veces el tiempo ayuda con el esfuerzo de nuestra parte para que la aceptación poco a poco vaya surgiendo y aprender también para ver cómo siguen nuestros vínculos.
Al respecto, creo que hoy también en la preproducción, ¿se dice? Sí. Estábamos charlando acerca de lo importante de contar con herramientas de trabajo, con método. Yo pensaba en Rodolfo y pensaba en otras personas de las que hemos citado como ejemplo, Víctor Frank, Simone Weil, Mandela. Todos han tenido experiencias en las cuales la fijación interior, el trabajo de meditación ha sido importante. Vos tenías, Cintia, una explicación acerca de la meditación que me parece que podemos repetirla, ¿no? Bueno, no sé tanto si es una explicación o por lo menos lo que puedo aprender por el momento de lo que significa para mí la meditación. En realidad tiene que ver, por un lado, con esto que decía hace un rato, no suprimir el tránsito por el momento de dolor. Implica verlo descarnadamente, como que está ahí, como que es parte mía, como una parte constitutiva más que implica este sentimiento de pérdida, de resentimiento frente a lo que me está pasando. Es mirarme en las profundidades de mi ser. A partir de ese poder verme, que implica llevar a la conciencia qué es lo que me está pasando, poder no identificarme con lo que me está pasando, tener un cuadro en el cual me veo, me acepto, pero puedo verme desde otro lugar que podríamos pensar que es nuestra alma, un lugar en el que yo me estoy viendo a mí misma atravesando este momento X que me está sacando de mi centro, cualquier motivo de dolor o de sufrimiento. A partir de allí, del poder verme y aceptarme, poder decidir qué sentir frente a eso que estoy viendo. Este decidir qué sentir necesita sencillamente esto que decía antes, poder descarnarme de eso y darme cuenta que yo puedo elegir lo que quiero sentir, me quedo con la señora que no lava las ollas y renegando con eso, o me centro en sentir algo o buscar algo que me haga tener un sentimiento de amor y de luz. Entonces, a partir de ese sentimiento que yo quiero generar, poder darme el propósito de no pensar o no dejarme tomar por el dolor de la oscuridad, del encierro, de la muerte, sino buscar aquello que me lleva a una potencialidad nueva, a concretar un surco mental nuevo, una conexión de mi mente, de mis neuronas, de mi sistema nervioso nuevo. Entonces ese sería el propósito. Y obviamente las consecuencias se derivan de ello. Es decir, si yo me he hecho ese propósito de cambiar el centro de mi atención y el centro de mi intención, se desprende necesariamente la consecuencia buscada. Ahora, esto no implica que de un día para otro yo voy a poder lograr eso, porque si no es tan alta la expectativa que pongo en mí que me siento defraudada, me siento incompleta. ¿Y por qué no confiar en que voy a recibir la ayuda necesaria para eso? Bueno, yo creo que es el proceso no solamente de una meditación que hacemos en CAF, que se llama meditación afectiva, justamente porque involucra pensamiento, sentimiento y acción, sino que es el proceso del alma a través de su desenvolvimiento, ¿no? Uh-huh. Volviendo a un aspecto por ahí más cotidiano y que todos recordamos, podemos mencionar un diálogo que tiene Tom Hanks en la película Náufrago, que dice: la lógica me decía que no volvería a ver este lugar de nuevo, y eso es lo que hice. Sobreviví, seguí respirando. Y un día esa lógica resultó estar equivocada, porque la marea trajo una vela con que navegar. Y aquí estoy, de vuelta, en Memphis, hablando contigo. Tengo hielo en mi vaso, y he vuelto a perderla otra vez. Estoy muy triste por no tener a Kelly, pero me alegro que ella estuviera conmigo en aquella isla. Y ahora sé lo que debo hacer.
seguir respirando, porque mañana volverá a amanecer y qué sabe qué traerá la marea. Qué lindo mensaje, ¿eh? Lindo mensaje. Esto es lo interesante de trabajar sobre estos temas, ¿no? De reflexionar sobre estos temas. Muchas cosas que pasan en nuestro entorno no las podemos cambiar. Muchas situaciones que nos trae la vida no las podemos modificar, pero sí podemos modificar nuestra actitud frente a esas cosas, ¿no? Todo esto este ejercicio de meditación que comentaba Cintia recién es lo que a veces frente a una situación ya vivida inclusive nos puede llevar a imaginar cómo podríamos hacer para vivirla o pasar la experiencia de otra manera y para inclusive ver cómo esa experiencia nos puede ayudar a crecer. Algo que me hacía recordar lo que estabas comentando sobre aceptar aquello que no podemos cambiar tiene que ver con el programa de Alcohólicos Anónimos, que implica aceptar aquello que no puedo cambiar, modificar aquello que puedo, y también la tercera cosa que no me acuerdo, pero es confiar en un poder superior que me va a ayudar. Lo que me olvidé de mencionar cuando hablaba de la meditación es que uno comienza invocando a ese poder superior que nos va a ayudar, con la confianza que nos va a ayudar, y ponerlo como testigo de nuestro anhelo, porque si no sería como cargarse demasiadas cosas en la propia voluntad. Bien, y lo que no podemos cambiar es que a esta hora tenemos publicidad. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF: los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, te invita a participar de sus actividades gratuitas: café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Bueno, como ya saben, a partir de lo que dijo el recién por radio el locutor, las actividades de CAF son gratuitas y libres, y también, además de las ya mencionadas, tenemos cada tanto alguna actividad extraordinaria, como conferencias, talleres. Hoy precisamente va a haber una conferencia que van a coordinar Fabiana Mastrangelo y Patricia Sinner, que se llama La experiencia de lo sagrado. Es a las 18 horas en Tucumán, 1321, quinto piso, Ciudad de Buenos Aires. Nuevamente el tema es la experiencia de lo sagrado. Además, también queremos saludar a nuestros amigos que hoy no pudieron estar con nosotros aquí en el estudio: a Florencia, a Janina, a Giancarlo, a José y a Ricardo. Y también agradecerle a Hugo, a Pablo, que nos mandaron un me gusta en nuestro anuncio del programa de hoy. Gracias Pablo, gracias Karin, gracias Ceci, gracias María, y a todos los amigos que nos están mandando sus mensajitos y buenas ondas. Bien, muchas gracias a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan o que después en la semana nos buscan en Facebook en Vuelos CAF,
o quizás busquen también por Vuelos Café en YouTube, donde se puede escuchar el programa emitido y todos los programas emitidos a lo largo de este último año, que ya tiene el programa Vuelos, que ya estamos en edad de aprender a hablar y aprender a caminar solitos, ¿no? Bueno, Cristina, vos sabés que hay mucha gente que dice que vos sos puro cuento. Y bueno, vamos a darles la razón entonces. Vamos a compartir un cuento que tiene que ver, creemos nosotros al menos, con la resiliencia. Se llama La mula y el pozo. Sacúdete y sube. Se cuenta de cierto campesino que tenía una mula ya vieja. En un lamentable descuido, la mula cayó en un pozo que había en la finca. El campesino oyó los bramidos del animal y corrió para ver lo que ocurría. Le dio pena ver a su fiel servidora en esa condición, pero después de analizar cuidadosamente la situación, creyó que no había modo de salvar al pobre animal y que más valía sepultarla en ese mismo pozo. El campesino llamó a sus vecinos y le contó lo que estaba ocurriendo y los enlistó para que le ayudaran a enterrar la mula en el pozo y para que no continuara sufriendo. Al principio la mula se puso histérica, pero a medida que el campesino y sus vecinos continuaban paliando tierra sobre sus lomos, una idea vino a su mente. La mula se le ocurrió que cada vez que una palada de tierra cayera sobre sus lomos, ella debía sacudirse y subir sobre la tierra. Eso hizo la mula, palazo tras palazo. Sacúdete y sube, sacúdete y sube, sacúdete y sube, repetía la mula para alentarse a sí misma. No importaba cuán dolorosos fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo, o lo tormentoso de la situación. La mula luchó contra el pánico y continuó, sacudiéndose y subiendo. A sus pies se fue elevando el nivel del piso. Los hombres, sorprendidos, captaron la estrategia de la mula y eso los alentó a continuar paliando. Poco a poco se pudo llegar hasta el punto en que la mula, cansada y abatida, pudo salir de un brinco de las paredes de aquel pozo. La tierra, que parecía que la enterraría, se convirtió en su bendición. Todo por la manera en que ella enfrentó la adversidad. Es de autor desconocido este cuento. Bien, muchas gracias al autor desconocido. Estas historias yo creo que son siempre estimulantes, ¿no? Nos van ayudando para, de alguna manera, con imágenes, con parábolas, a pensar otras alternativas frente a las situaciones de la vida. Quizás una de las características de la mula es la terquedad, ¿no? No sé si para nosotros la terquedad puede ser una fortaleza o una debilidad, pero sí quizás la perseverancia. ¿No se dice que la gota quebrada la piedra? Claro, tal cual. Y bueno, y también el pensar que esta idea de cuán dolorosos son las piedras y la tierra y que después se convierta en la bendición, ¿no? Es decir, transformar aquello que nos está haciendo sufrir en una vía de aprendizaje y de salvación. Es decir, poder revertir la connotación que le damos a lo que nos pasa. Y al sufrimiento en sí mismo. Exacto, exacto. Un poco también pensaba que resiliencia no es solamente una resiliencia individual, de la persona aislada, de cada individuo, sino también pensar en la historia de la humanidad. Yo creo que la humanidad en sí misma ha sido resiliente a las inclemencias climáticas en las épocas en las que no había los desarrollos tecnológicos que hay ahora, y no estoy pensando en siglos y siglos atrás, estoy pensando solamente hace 30, 40 años en zonas donde no llegaban los servicios. La capacidad de resiliencia de las personas para vivir y modificar el terreno inhóspito, capacidad de pueblos enteros de poder trascender situaciones adversas como las conquistas, las matanzas, las pestes, el hambre, y a pesar de todo seguir avanzando, ¿no?
Ya cuando uno puede ampliar la conciencia y empezar a ver un cuadro más amplio, un contexto más amplio, quizás nuestras historias particulares no necesariamente tienen que ser pequeñas, ni sentirnos que no somos nadie, sino pensar que cada una de nuestras historias está aportando una gotita más a esa horadación de la roca, de la piedra, y que permite quizás no a nosotros individualmente, sino a toda una generación, a todo un grupo, trascender una situación, ¿no? Yo creo que en eso tiene mucho que ver las imágenes que conservamos de aquellas personas que tuvieron incidencia en nuestra vida, ¿no? En los momentos adversos uno generalmente recurre a esas imágenes y a sus palabras y siente que se resignifican de nuevo, ¿no? Un director espiritual, un amigo de la vida, un familiar. Nosotros en ese momento por ahí no le prestamos atención a lo que decía o a la manera en que encaraba una circunstancia en la vida. Y sin embargo ahora comprendemos que lo que estaba facilitándonos era herramientas para transitar nuestra propia experiencia, ¿no? Podemos pensar a estas personas como referentes y no referentes de palabra, no referentes solamente por lo que dicen, sino por la coherencia con la que viven. En realidad también la pregunta que yo me haría es, ¿soy capaz de ser referente con mi ejemplo para otros? Qué bueno es. Mi capacidad de resiliencia es una evidencia de lo que yo quiero dejar al mundo. Cuando uno muere se pregunta, bueno, ¿por qué muero? ¿Por qué dejo este lugar? ¿Qué va a quedar de mí detrás? ¿Qué herencia voy a dejar? Y en realidad a lo mejor lo que estoy dejando es este surco nuevo que empecé a abrir gotita tras gotita. Pensaba en el cine también como cuántos ejemplos. Pensaba por ejemplo en La fuente de la doncella de Ingmar Bergman, esas películas que realmente es una película tremenda, realmente tremenda, y sin embargo tiene un final que nos deja siempre abierta esa posibilidad a la maravilla en medio de un dolor espantoso, de una situación de violencia extrema. Pensaba también cuando hablabas antes, Cintia, del tema de la evolución. Para los que les gustan el cine de animación en 3D, The Croods es una película de una familia que vive en las cavernas y aparece un primer hombrecito que intercambia, se conecta con esta familia, que es la generación que va a venir, que es el Homo sapiens, ¿sí? La película es muy cómica, tiene situaciones muy, muy divertidas, realmente está muy, muy bien pensada, pero este homo sapiens, frente a las dificultades, comienza a razonar y a tener ideas. Es de las primeras personas en la historia de la humanidad que van teniendo ideas, que van pudiendo trabajar con su razón. Para los hombres de la caverna y su familia, que tenían una vida estructurada y muy limitada, este hombre representa un riesgo notable y un temor notable. Sin embargo, pensemos en la época en que, por ejemplo, descubren el fuego. Sin embargo, este cambio de generación, este salto en el estado de la humanidad, en la película, a pesar de las situaciones de temor y de las situaciones realmente de miedo frente a lo que aparece y que es desconocido, y frente a grandes cambios como por ejemplo grandes inundaciones del planeta, la Tierra que se va abriendo, o sea, cosas realmente muy, muy importantes, cómo todo esto se va mostrando y se va viviendo con alegría. Ese es uno de los puntos interesantes. La película vale la pena verla, porque es muy divertida además. Aún siendo de animación. Aún siendo de animación, sí, por supuesto. Es muy para personas adultas la película. Ah, bueno. Nos vamos a escuchar un poquito más de música, Marquitos. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Mientras estamos saboreando los últimos mates de la tarde, escuchábamos a la Vela Puerca Todo el Karma. Decíamos antes que los ejemplos de vida son significativos, ¿no? O sea, siempre son una gran motivación, inclusive para considerar en nuestras lecturas.
Hoy tenemos una cantidad de bibliografía para leer sobre lo que queramos inmensa, y también, bueno, Internet es un recurso maravilloso para la búsqueda de información, y de hecho lo usamos mucho para la información de base que utilizamos en el programa, ¿no? Y también nos permite ir acercándonos a algunas personas de quienes en algún momento hemos escuchado hablar y quizás no profundizamos en sus vidas. La historia es muy cercana y la situamos en Guatemala, en Rigoberta Menchú, poetisa guatemalteca, Premio Nobel de la Paz. Durante la guerra civil que asoló a su país, vio morir a su papá, a su mamá, a sus hermanos, los cuales fueron asesinados por la fuerza de represión. Ella logró huir a México para salvar su vida, y así se transformó en una dirigente de movimientos por los derechos humanos, realmente reconocida a nivel mundial. Los poemas escritos en quiché, su lengua materna, han sido traducidos a varios idiomas, y pese a los factores de riesgos y adversidades que marcaron su infancia, su adolescencia, Rigoberta logró superar la situación. Pensemos que asesinaron a toda su familia y ella se salvó milagrosamente, y todo esto fue un factor de transformación para ella, convirtiéndola en una líder de talla internacional como defensora de los derechos humanos. Leemos, Anita nos va a leer un fragmento de una de sus poemas que se llama Crucé la frontera. Crucé la frontera cargada de dignidad. Llevo el costal lleno de tantas cosas de esta tierra lluviosa. Llevo los recuerdos milenarios de patrocinio. Las calles que nacieron conmigo. El olor de la primavera. Olor de los musgos. Las caricias de la milpa y los gloriosos callos de la infancia. Llevo el huipil colorial para la fiesta cuando regrese. Llevo los huesos y el resto del maíz. Pues sí, este costal volverá a donde salió, pase lo que pase. Así es, ¿no? La fuerza la tremenda fuerza de voluntad. Y yo pensaba también en todos estos seres, en Ana Frank, en Frankl, en Simone Weil, en Rigoberta Menchú, en Nelson Mandela. Cuánto amor, ¿no? Cuánto amor y cuánta renuncia. Y cuánta renuncia. Poder ver más allá de lo personal. Y poder, como decía hace un rato Cintia, pensar en un sentido trascendente para un grupo, para un conjunto, para un pueblo. Pensar más allá de sus propios intereses, ¿no? Víctor Frank, que generó una corriente psicológica basada en la esperanza y la recuperación del ser en la búsqueda de sentido. Rigoberta, que se convierte en una líder de los derechos humanos. Mandela, que llega a gobernar el propio país que lo mantuvo preso tanto tiempo, ¿no? Me parece que todas son vidas que nos hablan de que el compromiso está en uno. Hay que querer verlo, asumirlo y luego transitarlo, ¿no? En ese sentido, creo que el ideal, la meta, el gran desafío de CAF como camino de desenvolvimiento espiritual es el proceso, buscar el proceso de expansión de nuestra conciencia, según dice en la página de CAF, en la cual pueden encontrar también, a vivir en armonía con nosotros mismos, con nuestras familias, nuestras amistades y las personas con quienes trabajamos. A través del desenvolvimiento espiritual, aprendemos a utilizar las experiencias de la vida, sean estas felices o dolorosas, para amar más, comprender más y relacionarnos mejor. Bien, para la semana que viene tenemos otro tema que va de la mano de que es la muerte mística. Un tema que suena duro, a veces difícil, pero que tiene que ver con algo que en algún punto de nuestro desenvolvimiento pasa en nuestro interior. Se nos va terminando el programa, tenemos un minutito.
4 minutos, Dios alargue, Marcos. Siempre se dan 3 minutos más por los faulas, paradas, los cambios y qué sé yo, así que tenemos 3 minutos más. Qué lindo, qué lindo. Siempre hablamos de que el camino de desenvolvimiento espiritual tiene esta posibilidad de transformar nuestra vida, ¿no? Quizás este gran objetivo de transformar nuestra vida. Lo que está en juego siempre es lo que queremos para nuestra vida. Las posibilidades son siempre enormes, pero tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que comprometernos. Claro, el mundo pone la suya. Nosotros a veces pensamos, bueno, frente a todas las cosas que pasan, ¿qué podemos hacer? La vida es así. Bueno, me tocó esto. Bien, sí, todo eso es incuestionable. Pero uno también puede responder frente a las cosas. Y no hacerlo genera mucho más dolor que el mínimo de sacrificio que implica tratar de transformarse. A veces también pensamos que en realidad para cambiar el mundo hay que hacer grandes obras y que uno es tan insignificante y tan pequeñito que no puede lograr nada. Y en realidad, qué mejor que buscar la transformación de uno mismo para justamente como referente y como ejemplo poder dejar este legado en la humanidad, que es lo único que podemos hacer, ocuparnos de nuestra vida y de esa manera mejorar las relaciones con todo lo que tenemos alrededor. Y yo creo que si cada día que amanezco y abro los ojos pienso que el sentido de ese día es ese justamente, las adversidades, son elementos de trabajo justamente. La posibilidad que tengo ese día de una alquimia, de una transformación y de una expansión. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy. Les agradecemos muchísimo que hayan estado acompañándonos. Fue un gusto poder acompañarlos. Les deseamos que tengan realmente una semana muy linda, una semana con paz, con serenidad. Independientemente de lo que pase, esa paz está en uno. Es trabajar para encontrarla. Y como decía Ana Frank, hay que dejarla salir. Hay que asomarse a la ventana y ofrendarla para que otros que les cuesta encontrarla, que no pueden mirar debajo de la cama o no saben debajo de qué libro la dejaron, se sonrían al descubrir que los está esperando para acompañarlos y para hacer de su vida una magnífica posibilidad. Bien, un gusto haber compartido con ustedes. Gracias, Marcos. Nos reencontramos en 7 días en AM 1220 Cadena Eco o en www.cadenaeco.com.ar. Allí nos estaremos escuchando y viendo en esto que es Vuelos. Gracias.